Queridos hermanos, buenas tardes. Hoy continuamos con nuestro estudio de las cronológicas. Si usted tiene su folleto de estudio, por favor, téngalo a la mano. Vamos hoy a continuar en la tercera parte de este estudio donde nos toca ver los profetas. Sí, ya algo muy importante que nosotros hemos dicho es que Dios es fiel. Dios no cambia en su deseo de que el hombre le conozca tal como es Él. Y Dios se ha dado a conocer. Ahora también aprendemos que el hombre tiene un problema y es que no quiere nada con Dios. Está tan centrado en sí mismo que lo único que le interesa es hacer su propia voluntad. Y eso es porque somos pecadores. Pero al estar pecadores estamos separados de Dios y sin esperanza. Sin embargo, Dios siempre ha querido que el hombre le conozca personalmente. Entonces, hemos visto la historia de los reyes de Israel, los jueces, y vemos que el hombre siempre regresa a vivir por sí mismo y no por fe. Pero Dios utilizó a hombres, a los profetas, a los jueces, utilizó al rey David para compartir su palabra y Dios le dio la promesa de que vendría a través de la simiente de él, el libertador. Y también le prometió a David que su hijo Salomón construiría el templo para que habitase Dios. El templo nos enseña mucho de la manera de acercarnos a Dios solamente al ser aceptados por lo que Dios demanda o lo que Dios pide y la manera que Él lo pide, ¿sí? Y más adelante nosotros vamos a ver que la única aceptación que tenemos es por la obra de su Hijo Jesucristo. Hermanos amados, entonces hoy voy a continuar nuestro estudio de las cronológicas a partir de, yo tengo aquí en mi folleto en la página 86, pero eh, pronto usted va a darse cuenta que estamos ya en la parte de los profetas y dice lo siguiente: hasta aquí hemos cubierto un periodo importante de la historia de Israel y en este punto avanzamos rápidamente a través del Antiguo Testamento. Ahora veamos a algunos de los profetas de Dios que hablaron su mensaje a Israel. ¿Alguna vez le ha dicho a alguien algo que esa persona no quiso oír? No, no es fácil, ¿verdad? Dios es el creador de todas las personas en el mundo. Él ama a toda la humanidad y quiere que todas las personas en todas partes sean libertadas del poder de Satanás y del pecado y de la muerte. Sin embargo, cuando alguien no quiere escuchar la verdad, no le gusta y no es fácil, pero Dios se ha dado a conocer. Ahora miren lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 9. En Segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9, los que tienen el estudio está aquí en el estudio, pero si no, por favor tengan su Biblia y busquen Segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No sé si usted sabe lo que quiere decir la palabra arrepentimiento, pero tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar. Y habla una manera de pensar centrada en uno mismo, pero por la obra del Espíritu Santo, ver que estamos mal, ver que somos pecadores, ver que estamos en dirección opuesta a la voluntad de Dios y darse la vuelta y decir: Dios, tú estás en lo correcto, yo soy un pecador, te necesito a ti y si no es por ti estoy perdido. Tú estás en la razón. Quiero ver las cosas como tú las ves, ¿sí? Eso habla del arrepentimiento, de cambiar su manera de pensar. Y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, es decir, eh, soy pecador, la única manera de poder vivir es por la obra de Dios, no por la mía, es por la obra de Jesucristo que pagó en una cruz. Por mi pecado y por la del mundo entero y para acercarnos a Él es por creer en lo que Él ha hecho. Ahora, dice aquí en nuestro estudio: Dios desde el principio ha advertido a las personas para que ellos supieran su voluntad y su camino.
A ver, pensemos en las veces que Dios le dijo al hombre lo que él quería. Con Adán, con los hijos de Adán, con Caín y Abel, con Enoc, con, con todos. Siempre ha habido, Dios se ha dado a conocer, siempre Dios se ha comunicado. Recuerda cómo Dios le habló a Adán, recuerda cómo le habló a Eva, a Caín, a Noé. Sí, a Noé le mandó a hacer el arca, recuerda. Y Dios utilizó a Noé por 120 años para advertir a toda una generación que vendría el diluvio y que tenían que cambiar su manera de pensar y no le creyeron. No era simplemente algo esporádico, sino 120 años tomó Dios y utilizó a Noé para compartir su palabra. Dios también le habló a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José, y le dio su mensaje a Moisés, y Moisés se lo dio a Faraón y a los israelitas. Recuerda, pasó mucho tiempo. Ahora, Dios también habló a través de mensajeros que fueron llamados los profetas. Los mandó a Israel y a Judá. Recuerdan, en la lección pasada vimos que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur de Judá, ¿ok? Y Dios mandó profetas, hombres que den a conocer el mensaje de Dios para que enseñen al pueblo y les muestren que estaban mal, a que regresen a confiar en el Señor. Isaías, Jeremías y Ezequiel y Daniel son algunos de los mensajeros o profetas más conocidos, ya que tenemos sus escritos. Dios usó muchos más para que escribiesen los libros del Antiguo Testamento. Los profetas de Dios exhortaban al pueblo para que se apartaran de la idolatría y confiaran solo en el Señor. La palabra exhortación tiene que ver, hermanos amados, con llamar la atención para una persona que está mirando al lugar equivocado y cambiar a que vea a Dios, al lugar correcto, lo que Dios quiere. Y esa era la tarea del profeta, es decirles la palabra de Dios, decirles la verdad, decirles lo que Dios quería y mostrarles que estaba mal y que si no cambiaban, eh, iban a seguir alejados de Dios y Dios les castigaría, pero que Dios quería que regresen a la verdad. Sí, y por muchos años esto pasó y Dios utilizó a varios hombres. Si usted lee el libro de Daniel, pasaron 3 imperios y él siguió estando dentro de las cortes o siendo usado por Dios y él no cambiaba, o sea, pasaban los reinos, pero él seguía estando ahí porque Dios quiso. Y siempre Dios utilizó a hombres que caminaron por fe, por confianza en él, porque le conocían. Miren conmigo en Primera de Reyes, capítulo 18 y el versículo 21. Primera de Reyes, capítulo 18 y el versículo 21. Los profetas de Dios exhortaban al pueblo para que se apartaran de la idolatría y confiaran en el Señor. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Sí, el claudicar entre dos pensamientos es tener una mente dividida, como lo que es el afán. El afán es tener una mente dividida, pero el problema es que sabían la verdad, pero no creían en ella y estaban caminando en la idolatría, adorando a dioses ajenos en lugar de adorar al Creador, Dios Todopoderoso. Y Dios utilizó a hombres que les decían esto, ¿no? ¿Hasta cuándo vosotros, les decía Elías, claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, se quedaron callados. Ellos debían escoger a quién iban a servir. Dios siempre quiso que su pueblo dependiera en él y obedeciera sus leyes. Israel consistentemente daba la espalda a Dios. O sea, esto era algo que constantemente pasaba con el pueblo de Israel. Sí, se olvidaba, no veía, no caminaba por confianza en Dios, sino
vivía mostrando lo que es el hombre. No puede acercarse a Dios por su propia cuenta. Por eso Dios mandó a estos profetas para darle a conocer, para mostrarles que, que estaban mal. Como hoy en día, Dios ha mandado al Espíritu Santo para mostrarnos que necesitamos a Él, que estamos perdidos, que la única manera de acercarnos a Dios es por la obra de Dios al mandar a su Hijo y mostrarnos que somos pecadores. Y ahora nosotros tenemos que darnos cuenta que esa es la tarea del Espíritu Santo hoy en día, es convencer al mundo de pecado, es la de guiar al hombre a Dios, demostrarle que la única manera es a través de la obra de Cristo y también para los creyentes, mostrarles que es imposible adorar a Dios en la carne, es solamente posible por el poder de Él. Ahora, miren conmigo en Jeremías capítulo 5, los versículos del 1 al 8. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Versículo 2. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres y han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyunturas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo echará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Cómo Dios utilizó a los profetas y esa era la actitud de Israel, totalmente desviados. Y así es el hombre. El hombre sin Dios siempre va a ir en dirección opuesta a la verdad. Es por eso que la tarea de Dios por medio del Espíritu Santo es traer al hombre que está mal. Si nosotros, ninguno de nosotros quiere con Dios, y eso es lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 9 al 11, que no hay justo ni a uno, nos desviamos, a una nos hicimos inútiles, y eso es que no queremos nada con Dios, ¿sí? ¿Sabe qué hicimos para la salvación nosotros? Nosotros hicimos nuestra parte, y nuestra parte fue ir lo más lejos posible de Dios, y la parte de Dios, rescatarnos, ¿sí? Entonces, tú y yo no tenemos nada de que jactarnos, sino la salvación es por gracia, por el amor que Dios tiene de mostrar quién es Él, de dar a conocer que Él quiere que el hombre sea salvo. Dios a través de los profetas les advertía del juicio que vendría por su pecado. Sus enemigos les conquistarían y les llevarían cautivos a tierras lejanas. Una de esas naciones enemigas fue Asiria, ¿ya? El profeta Isaías tuvo su ministerio con las 10 tribus de Israel. ¿Recuerdan? La división de las 10 tribus del norte, que eran las 10 tribus de Israel. Y Jeremías se convirtió o se concentró en Jerusalén y Judá, advirtiéndoles que el Señor permitiría a Babilonia que los destruyera. Otra vez, el hombre igual en su actitud, pero Dios no cambia. Él siempre ha querido que el hombre le conozca y hace como lo que hace el Espíritu Santo hoy. Él nos busca, él mandaba en ese tiempo a sus profetas porque él tenía el deseo que el hombre le conozca, ¿ok?
Él todavía es Dios vivo y verdadero, que castiga a todos aquellos que adoran o sirven a otra persona o cosa. A través de los años, Dios repetidamente recordó a Israel del Salvador prometido. Más adelante veremos algunas profecías y cómo Dios las cumplió. Él conoce todo antes de que suceda. Dios ama al mundo y no quiere que nadie vaya al castigo eterno. Ezequiel capítulo 18, versículo 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Y ese siempre ha sido el deseo de Dios para con el hombre. Él quiere que le conozcamos, Él quiere que salvar a la humanidad por su Hijo Jesucristo. El problema es que el hombre no quiere, ¿ya? Por eso la salvación es un acto milagroso donde Dios nos rescata. Él nos arrastra a su gracia, Él nos trae a algo que no podemos resistirnos porque Él nos ama tanto, ¿sí? Y nos da el regalo de la salvación, el cual el pecador lo único que hace es extiende sus manos miserables para recibir el regalo de Dios. Entonces, dice aquí en nuestro estudio, siempre hubo algunos israelitas, un remanente que creyó a Dios y su mensaje por medio de los profetas. Aunque la mayoría rehusaron creer, más bien los persiguieron y mataron porque preferían los ídolos. Israel se pervirtió adoptando prácticas de las naciones vecinas. Iban al templo para adorar al Señor, ofrecían sacrificios, pero en realidad no creían ni obedecían a Dios en su vida. Eran unos perfectos religiosos como el día de hoy, muchos de nosotros. Sí, esta pandemia ha mostrado algo muy claro y es que la única manera de adorar a Dios es en espíritu y en verdad. No es por las obras humanas. Nos ha mostrado que nosotros somos perversos y que no queremos nada con Él. Aunque están los estudios listos, tanta gente compartiendo, el hombre no quiere conectarse, no quiere ver, no quiere buscar tener una relación con los hermanos. Pero si es que Dios está obrando en nuestras vidas, pues de seguro es el Espíritu Santo que pone eso en nosotros, el de querer tener comunión con otros. Sí, y hermanos amados, Dios no ha cambiado. Aquí pasó lo mismo con Israel, pasó lo mismo con ellos, y es que el hombre no quería nada con ellos, pero Dios siempre quería mostrarles la verdad. Eran religiosos, sí, pero no creían en Dios. Hacían sacrificios, pero no descansaban en su palabra, en la verdad. Dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, mas sus labios y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, religiosos. Nadie puede engañar a Dios. Nosotros solamente vemos las acciones externas y oímos sus palabras, pero Dios ve el corazón, mente, voluntad, emociones, las intenciones realmente del hombre. Dice, Dios nos conoce muy bien como somos adentro, conoce nuestros pensamientos y nadie puede agradar a Dios en sí mismo. Primero de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16 y el versículo 7. Por favor, acompáñenme, hermanos amados, en primero de Samuel, versículo 16, capítulo 16, versículo 7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón y es, si no crees, salado, aparte. Sí, salado es una expresión que nosotros usamos en el Ecuador, en Cuenca, pero tiene que ver con decir, te vas a tu suerte, ¿sí? Y realmente no existe la suerte. O confías en Dios o no le crees y te vas de mal en peor, ¿ok? Alguien que quedó salado fue la esposa de Enoch, perdón, sí, a ver, estoy
estoy mal. Déjenme mostrarles en capítulo 16 de Génesis. El sobrino de Abraham, la esposa, cuando fueron sacados fueron sacados de Sodoma y Gomorra y ella se regresó. La esposa de Lot, no de Enoch, la esposa de Lot, ¿ok? La esposa de Lot se dio la vuelta, miró hacia Sodoma y Gomorra y quedó hecha estatua de sal. Ahí pasó con ella. Sí, y eso es algo que se repite, ¿no? El hombre no cree a Dios, mira hacia las circunstancias del mundo y todo es una miseria. Por eso Dios tiene que hacer esto. Dios hace esta obra y Él nos muestra la necesidad de Dios. Para acercarnos a Él es únicamente posible por fe, por confianza en lo que Él ha hecho. Sigo leyendo. Aparte de los profetas, Dios mandó, habían falsos profetas que mintieron a Israel. Decían ser siervos de Dios, pero eran mensajeros de Satanás. Prometían al pueblo que todo iba a estar bien y que Dios no les castigaría, como hoy en día que la gente dice, no, ya va a mejorar, todo va a estar mejor. Jeremías capítulo 6, versículo 13 y 14 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con la liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Versículo 13, versículo 9 del capítulo 13 de Ezequiel. Si ahora vamos a ver en Ezequiel, otra vez esto, como había falsos profetas que trataban de dar una paz que no es paz al hombre, algo que es por las circunstancias. Sí, si usted va a vivir por las circunstancias, va a vivir esclavo de estas circunstancias y nunca va a experimentar lo que es la paz de Dios. Pero dice aquí, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad, apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esto es lo que pasa hoy en día, ¿sí? La gente le gusta escuchar algo nuevo, pero no les gusta escuchar la palabra de verdad. No les gusta decir, soy pecador, soy un perverso y necesito al Señor, el quien murió por mí, quien me salvó, quien pagó por mis pecados. No les gusta a ninguno de nosotros. Por eso es que la salvación es un acto soberano de Dios. Él nos alcanza. Y al ver por el Espíritu Santo, por creer en lo que el Espíritu Santo nos muestra, es que estamos necesitados de Él, extendemos la mano para recibir el regalo de Dios, de lo que Él en su misericordia quiere que todo hombre se salve, ¿sí? Dice, Satanás continúa hablando a través de personas que rechazan y proclaman que no habrá castigo por el pecado. Es más, dicen que no hay infierno, que todo va a estar bien, que el mundo llegará a ser una gran familia feliz, pero Dios claramente dice lo contrario. Cada vez más violencia, más desesperanza, ¿sí? No, esto no va a mejorar, pero lo que sí es, Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. Entonces es una oportunidad tremenda en la cual estamos viviendo porque no hay esperanza en este mundo, hay esperanza en Dios, en Cristo Jesús, en la obra terminada de Él. Dice, pero Dios claramente dice lo contrario. Isaías capítulo 57, versículos 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y otra versión de esto es, no hay descanso para el malvado. Sí.
Ahora, mis amados hermanos, Dios sí es paciente. ¿Sabe lo que quiere decir paciente? Quiere decir que Él no está de apuro, Él no pierde los estribos. Él tiene un propósito y quiere que el hombre le conozca. ¿Sí? ¿Cuán duro eres tú o cuán duro somos nosotros? ¿Cuán duro soy yo? Para Dios nada es imposible y eso es una característica de Dios. Para Él no se agota, Él no dice, "Ay, ya con este ya no puedo más." Sí, Dios no va a decir, Dios es soberano, ¿sí? Y es mejor que tú lo creas. O te rindes y crees en la verdad o caminas en un desierto solo y miserable, ¿sí? Pero no, Dios no quiere que sigas en ese lugar. Ahora, mis amados hermanos, una última parte de esta lección 13 dice, Dios es paciente y grande en misericordia, por cuanto Dios no manda el castigo inmediatamente, los hombres creen que no habrá castigo por su pecado. Israel pensaba así, los profetas le advertían por muchos años antes de que Dios permitiera a los asirios o a los de Babilonia que los esclavizaran. Segundo de Reyes, capítulo 17, los versículos del 1 al 8. Voy a leer y dice, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Arbor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos, porque los hijos de Israel pecaron contra su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en sus estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Dice, los asirios pusieron gente idólatra en la parte del norte de Israel. Israel de las 10 tribus se casaron con estas personas que habían llegado de otros países. Los descendientes de estos matrimonios mixtos se llamaban los samaritanos. Adoraban al Señor, pero conforme a su propia manera y no de acuerdo a la ley de Moisés. Rehusaron ir al templo de Dios en Israel. Judá, por el otro lado, compuesta por las 2 tribus de Israel del sur y de los de Jerusalén, tampoco se arrepintieron y Dios permitió que los caldeos se los llevaran a su país. Miren conmigo, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos del 15 al 20. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables.
Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el rey de los persas. Sí. Sigo leyendo nuestro estudio. En el versículo 19 notamos que los babilónicos destruyeron los muros de Jerusalén, quemaron el templo de Dios que el rey Salomón había construido. La gente no creyó a su palabra, entonces él los castigó. Y finalmente en esta lección dice, todos los incrédulos serán castigados eternamente por Dios. Después de muchos años, la gente de Judá en Babilonia se arrepintió y le pidieron a Dios que les llevara a su tierra. Dios oyó su clamor y los regresó a Jerusalén. Reconstruyeron los muros alrededor de la ciudad y del templo, y esto pasó con los profetas de Esdras y Nehemías. La incredulidad y el rechazo de Israel a Dios produjo dolor y tristeza. Pero Dios nunca cambió su parecer ni olvidó sus promesas de mandar al libertador. Miren conmigo algo muy importante y con esto vamos a terminar. Salmo 81, versículos del 13 al 16. Salmo 81, del versículo del 13 al 16. Dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Pero el hombre no quiere nada con Dios. Dios sí quiere que el hombre sea salvo. Y tú, hermano, ¿has creído en la verdad? Pues la vida cristiana es por la fe, por creer en lo que Dios ha hecho. Si andamos de religiosos, no sirve. Pero si tú no eres creyente, pues es momento de creer lo que Dios ha dicho. Y es que somos pecadores y es que Él mandó a su Hijo Jesucristo para morir por el hombre y salvarle y darle una nueva posición, la posición de hijos. ¿Ok? Hermanos amados, gracias a Dios por este día. Bendito sea Él por lo bueno que Él es. La próxima semana, Dios mediante, continuamos estudiando en video viernes. Saludos, hermanos. Buen fin de semana.